Que Dios los bendiga. En esta noche vamos a estar estudiando un tema sobre los hijos. Y bueno, es un tópico y dice así: la responsabilidad de los padres para instruir a los hijos en las ordenanzas de Dios. Para eso vamos a utilizar uno de los proverbios, en el proverbio 22, en el verso 6, lo que dice la Biblia ahí. Y ahí dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En este proverbio podemos ver la responsabilidad que tiene cada padre y también las madres sobre instruir a el hijo en el camino de Dios, para cuando fuere viejo no se aparte. Pero lo que quiere decir la Biblia es que cuando él sea mayor no se pierda. Entonces, en esta parte vamos a ver cómo Dios ha delegado una responsabilidad a cada matrimonio que tiene hijos. Al final de todo, un día iremos delante de la presencia de Dios y tendremos que darle cuentas a Dios de todo lo que nos ha dado. Pero lo que yo veo o lo que yo encuentro más importante, en lo que nosotros nos debemos de enfocar más, es en los hijos. Porque los hijos tendrán la oportunidad de salvarse, de vivir en un camino de justicia o en un camino de perdición. Y al final de todo, los responsables seremos nosotros como padres por no haber tenido una buena administración. Entonces, vamos a ver en el Viejo Testamento qué es lo que dice en el libro de los Deuteronomios, cómo Dios, Jehová, le da una ordenanza al pueblo de Israel para que ellos se mantengan instruyendo a sus hijos en las ordenanzas, en las leyes, tanto morales, tanto civiles, tanto básicas, cómo los hijos deben de tener el respeto a Dios y también el respeto a sus padres. Y vamos a comenzar ahí en el Deuteronomio, en el capítulo 6 y en el verso 1, y dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual paséis vosotros para tomarla. En el verso 2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. En el verso 3 dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. En el verso 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el verso 5: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en el verso 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En el verso 7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y en el verso 8 dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. En el verso 9 dice: y las escribirás en los postes de tu casa, dice, y en tus puertas. Y vamos a ver otra vez lo que dicen estos versos del libro de los Deuteronomios, y los vamos a examinar más de cerca y más cuidadosamente para tener mejor el entendimiento.
Y dice en esta parte, en el primer verso, dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe. Aquí en esta parte Moisés le está diciendo al pueblo de Israel que dice, esto es lo que Dios me ha enseñado, que yo les mande, dice, que les enseñe. ¿Y para qué? Para que los pongan por obra en la tierra en la que van a tomar por posesión. Y vamos a ver en el verso 2 y ahí dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. En esta parte dice, para que temas a Jehová tu Dios. Y como hemos dicho en otros estudios atrás, la palabra temer es respetar las ordenanzas de Dios, los mandamientos. Y luego dice aquí el beneficio que tiene, dice guardándolos todos, dice sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Dice tú, dice y el hijo de tu hijo, dice todos los días, dice para que tus días sean prolongados. En el verso 3 dice, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Dice, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y en esta parte dice aquí, dice claramente, oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra. En esta parte, como Dios hace un énfasis sobre el que debemos de ponerlos por obra, y dice, y cuidaréis de ponerlos por obra. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído pasajes de la Biblia donde se nos dan ordenanzas para que las guardemos, para que las pongamos por obra, y nos olvidamos de ello? Entonces la Biblia dice aquí, dice, cuida de ponerlas por obra. Y vamos a ver en el verso 4, y ahí dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en el verso 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en esta parte claramente nos está diciendo aquí, este verso de la Biblia, en el verso 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. En esta parte, como la Biblia nos enseña y dice, de todo tu corazón. Cuando la Biblia nos dice, y de todo tu corazón, es porque tenemos diversidades, tal vez de pensamientos o de sentir o de entender, y lo que Dios está diciendo, quiero que me ames con todo el corazón, no solamente con una parte de tu corazón. Pero lo que está diciendo en esta parte es que debemos de amarlo totalmente. Por ejemplo, aquí podemos entender, bueno, adoración, obediencia, haciendo lo que Él nos ordena a través de los mandamientos que Él nos da. Y vamos a ver en el verso 6, y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Otra de las cosas, y aquí dice, si amamos a Dios, entonces vamos a tener todas estas palabras, dice, en nuestro corazón, para ponerlas por obra. Vamos a ver en el verso 7, y ahí dice, y las repetirás a tus hijos, dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Bueno, aquí es donde entra una de las responsabilidades que tiene que tomar cada padre. Aquí la Biblia dice en esta parte, en el verso 7, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿De qué vamos a hablar con nuestros hijos cuando nos levantemos, cuando estemos en la casa, cuando andamos en el camino, cuando nos vamos a dormir? ¿De qué vamos a hablar? De lo que Dios nos está diciendo aquí. ¿Cuáles son las ordenanzas de Dios? ¿Para qué? Para que nuestros hijos tengan una buena moralidad, para que nuestros hijos enseñen a obedecer a Dios, en qué consiste o cuál es el beneficio de que nosotros guardemos estas ordenanzas de Dios. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo, dice que tenemos que repetir, dice, todo lo que Dios nos ha enseñado a nuestros hijos. ¿Y para qué? Para que a nuestros hijos les vaya bien. Y como comencé a decir al principio, al final de todo, todos iremos delante de la presencia de Dios,
Y tal vez haya muchas excusas en ese día. Tal vez nosotros podamos decirle a Dios, yo no tuve el conocimiento, no tuve el entendimiento para poder instruir al hijo que tú me diste en el camino de la justicia, de la verdad. Pero en aquel día no vamos a poder excusarnos, porque la Biblia está llena de enseñanza, está llena de sabiduría, y entonces lo que tenemos que hacer es buscar a Dios de todo corazón, como dice aquí, llamarás a Dios de todo tu corazón, y eso es buscar a Dios con diligencia. Entonces en esta parte la Biblia dice que tenemos una responsabilidad de repetir a nuestros hijos las palabras estando en el camino, al acostarnos y cuando nos vayamos a acostar. En todo tiempo tenemos que estar compartiendo la palabra de Dios. Entonces vamos a ir al verso 8 y dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales dice, entre tus ojos. Y en esta parte dice, y las atarás como una señal en tu mano, dice, y estarán como frontales entre tus ojos. Bueno, en esta parte podemos entender que podemos escribir versos, por ejemplo, tal vez en el refrigerador, tal vez en algún lugar donde siempre nos levantamos y estamos viendo ahí. Ahí tenemos que tener un verso en el que tenemos que meditar. Por ejemplo, en el Proverbio 15, en el verso 3, la Biblia dice, y los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo a los malos y a los buenos. Y ese es un verso que a mí me encanta, porque cuando yo me acuerdo del verso, me doy cuenta que no me puedo esconder de Dios. Me doy cuenta que Dios está en todo lugar y que Dios está viendo lo malo que estamos haciendo o lo mal que estamos hablando. Y ese verso me gusta mucho porque me hace reflexionar. Entonces, en esta parte la Biblia dice, y las atarás como una señal. Y luego dice, más adelante, dice en el verso 9, dice, y las escribieras en los postes de tu casa, dice, y en tus puertas. A veces también podemos tener los versos escritos ahí, un salmo, un proverbio, un mandamiento, y hay veces que gente nos visita y esas personas ven los pasajes de la Biblia que están ahí, y a veces que la gente se goza leyendo los versos de la Biblia. Y ahora vamos a ir al libro de Colosenses y vamos a estar viendo ahí en el verso 3 y en el capítulo 3 y en el verso 18 lo que la Biblia dice en esta parte, para que podamos tener una buena función en el hogar. Y dice aquí, dice, casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y en esta parte vamos a tenernos aquí y vamos a ver, vamos a examinar este verso y dice aquí, casadas estar sujetas, dice, a vuestros maridos como conviene en el Señor. En esta parte la Biblia nos enseña, en esta parte dice como conviene en el Señor. Entonces, estamos hablando sobre la responsabilidad que tenemos como pareja, como esposa, como esposo, de que debemos de instruir a los hijos en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios. Y aquí dice, casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos a nuestras esposas y nuestras esposas deben de, como dice aquí, estar sujetas, pero conforme a lo que dice el Señor. No fuera de lo que no dice el Señor. Entonces cuando, por ejemplo, nuestras esposas no están, como dice la Biblia aquí, sujetas como dice el Señor, entonces hay una mala función en el hogar y entonces esto no va a guiar a un hogar a un buen final, porque no se está haciendo lo que Dios dice en la palabra. Entonces dice aquí, dice como conviene en el Señor, pero si el marido está diciendo lo que no es conforme a lo que dice el Señor, entonces ahí la mujer tiene el derecho de estar como en desacuerdo o no apoyar la decisión, porque todo tiene que ser conforme al Señor. Y luego dice en el verso 19, dice, maridos, amar a vuestras mujeres y no ser ásperos con ellas. En esta parte la Biblia dice aquí, maridos, amar a vuestras mujeres, dice, y no ser ásperos con ellas. Y dice más abajo, vamos a ver
pues uno de los pensamientos que yo escribí aquí, y aquí dice, el testimonio de los padres, dice, convencerá y afirmará la fe en el Señor Jesucristo para salvación de los hijos. Entonces lo que yo me puse a pensar, que el testimonio de los padres es bien importante para que convenza a los hijos de que ellos sigan en el Señor, de que ellos se salven, de que la fe esté firme en ellos, porque hay veces que, por ejemplo, hay comentarios y siempre se dice, mi hija se fue, mi hijo se fue, está en una mala situación, está atravesando estos problemas y qué podemos hacer. Pero una de las cosas que yo les puedo decir a ustedes, que si nosotros nos sometemos a Dios, si nosotros somos diligentes en lo que Dios nos está diciendo, Dios va a cuidar, porque la Biblia dice que Dios protege a todos aquellos que lo aman. Entonces ahí es donde va a descansar la fe, la confianza que tenemos en Dios. Y luego más adelante tengo otro de los pensamientos que escribí, y ahí dice, los padres tienen la oportunidad de criar a sus hijos, dice, los padres tienen la oportunidad de criar a sus hijos con seguridad y amor, dice, previniendo que se conviertan en unos hijos, dice, problemáticos y rebeldes. En esta parte, nosotros como padres, debemos de tener más conocimiento, más entendimiento y más sabiduría de Dios para que nosotros podamos guiar a nuestros hijos a la obediencia y no tener unos hijos problemáticos o rebeldes. Porque una de las cosas, ¿de dónde vienen los pensamientos malos? ¿De dónde vienen aquellas cosas que empiezan a perturbar a nuestros hijos? Entonces nosotros tenemos la oportunidad de invertir tiempo con nuestros hijos para que ellos al final de todo ellos se logren, se salven y puedan ir con el Señor Jesucristo. Y en esta parte hay pues otro tema que yo puse aquí, y dice bueno, esto está en el libro de los Colosenses, y vamos a ver en el verso 20 lo que dice ahí. Y dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En el verso 21 dice padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En esta parte podemos ver lo que dice el libro de los Colosenses, y dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Qué es lo que dice la Biblia en esta parte? Dice, hijos, obedecer a vuestros padres, dice, en todo, porque esto agrada al Señor. En esta parte yo lo que entiendo, lo que dice la Biblia es que, como dice aquí, obedecer a vuestros padres conforme el Señor. Y yo pienso que ninguno de nosotros como padres desea el mal o daño para los hijos. Los padres deseamos lo mejor para los hijos, pero para eso nosotros tenemos que tener conocimiento y tenemos que tener sabiduría. Y luego más abajo dice, padres, no asperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y en esta parte lo que dice que nosotros debemos de ser más positivos, nosotros debemos de alentarlos más, para que ellos siempre estén buscando a Dios y tengan esa confianza. Y ahora voy a leer un artículo sobre padres y hijos, sobre como una recomendación, como cuáles son los pasos que los padres deben de seguir para tener éxito con los hijos. Yo pienso que como padres todos atravesamos circunstancias, situaciones, y hay veces que no sabemos qué hacer, cuáles pasajes de la Biblia tenemos que utilizar para poder hablar con nuestros hijos. Y voy a leer unos cuantos pasos sobre los que tenemos que tomar para que podamos edificar a nuestros hijos y los podamos instruir en el camino de Dios. Y en esta parte dice, la esencia de la educación cristiana es el corazón del padre, dice, deber,
volverse a el corazón del Hijo a fin de llevar el corazón del Hijo al corazón del Salvador. Dice, al criar a sus hijos, los padres no deben mostrar favoritismo, tienen que alentar, a corregir, castigar únicamente el mal intencional y dedicar su vida en amor a sus hijos, compasión, bondad, humildad, ternura y paciencia. Y esto lo podemos ver en Colosenses en el capítulo 3 y en el verso 12. Y lo dice más abajo, dice, dedicar a sus hijos a Dios desde el comienzo de su vida. Y aquí tenemos una recomendación, que debemos dedicar a nuestros hijos desde el comienzo de su vida temprana. Enseñarles a respetar al Señor y apartarse de la maldad. Dice, amar la justicia y a odiar el pecado. Dice más adelante, enseñarles a obedecer mediante la disciplina bíblica. Esto está en Deuteronomio 8, verso 5. Protegerlos de la influencia impía, estando conscientes de los esfuerzos de Satanás por destruirlos espiritualmente, por la atracción al mundo y por medio de compañeros inmorales. Y podemos ver aquí una de las armas que tiene el diablo, cómo el diablo va a influenciar en los hijos. Y dice aquí, protegerlos de las influencias impías, dice, estando conscientes de los esfuerzos de Satanás por destruirlos espiritualmente, por la atracción al mundo y por medio de compañeros inmorales. Más adelante dice, hacerles saber que Dios siempre está observando y evaluando lo que hacen, piensen o digan. Llevarlos en los primeros años de la vida a la fe personal, al arrepentimiento